Buen día, ¿cómo les va? Mi nombre es Hipólito Trefinger y soy un matemático de la Universidad Leicester en el Reino Unido. En esta comunicación para el Encuentro Virtual de Álgebra Homológica 2020 voy a presentarles una nueva caracterización de las clases de torsión y en este trabajo, que es un trabajo en conjunto con Aran Tatar, también de la Universidad de Leicester. En esta charla, como les digo, vamos a dar una nueva caracterización de las clases de torsión dentro de lo que son las categorías abelianas. Y para eso, digamos, lo vamos a hacer estudiando lo que se llaman las condiciones de estabilidad débiles dentro de una categoría abeliana. El plan de la charla es el siguiente. Primero vamos a repasar muy rápidamente lo que son las condiciones de estabilidad dentro de la teoría de representaciones, cómo se llega hasta este contexto más bien homológico de las categorías abelianas. Luego vamos a hablar de las condiciones de estabilidad débiles, como fueron introducidas por Joyce. Por otro lado, vamos a introducir lo que son las clases de torsión y las cadenas de clases de torsión. En un tercer tiempo lo que vamos a hacer es mostrar el interjuego que hay dentro de las condiciones de estabilidad débiles y las cadenas de clases de torsión. En particular vamos a ver cómo una condición de estabilidad débil me genera cadenas de clase de torsión y viceversa, cómo una cadena de clase de torsión me genera condiciones de estabilidad débiles y cómo se relacionan entre ellas. Y como corolario de eso vamos a obtener nuestra nueva caracterización de las clases de torsión, como veremos. Finalmente vamos a terminar la charla hablando de cómo estas cadenas de clases de torsión y estas condiciones de estabilidad débiles relacionan álgebra homológica y las nociones de categoría abeliana con lo que se llama, con ciertas nociones de topología. Vamos a empezar estudiando la historia, o sea, hablando de la historia de las condiciones de estabilidad. Ellas fueron introducidas por Mumford allá en los años 60, geometría algebraica, en lo que hoy se llama la teoría de invariantes geométricos, o GIT, por sus siglas en inglés. En geometría algebraica tuvieron muchísimo éxito, fueron aplicados en muchos aspectos diferentes de la teoría, y como las representaciones de Carcajes en realidad uno las puede pensar como matrices cumpliendo ciertas características, entonces uno puede pensar en la teoría de representaciones de Carcajes como estudiar un caso particular de geometría algebraica, si uno quiere. Y en ese caso, ante esa situación, usando esa perspectiva, Schofield y King introdujeron una cierta noción de condiciones de estabilidad dentro de lo que es la categoría de representaciones de álgebras o de Carcajes. Eso fue luego generalizado por Rudakov, dando una noción de condición de estabilidad para todas las categorías abelianas, e incluso dando una condición de estabilidad un poco más general de las que dieron Schofield y King. Luego, Bridgeland llevó la noción de condición de estabilidad desde el caso abeliano al caso de las categorías trianguladas, lo cual fue un avance muy importante, y eso derivó en muchísimos avances en teoría de, de álgebra, bueno, sí, la teoría de geometría algebraica, y en particular el estudio de lo que llaman las álgebras de Hall. Y para entender mejor y para obtener propiedades que por ahí las condiciones de estabilidad, como estaban definidas aquí, no nos lo daban, lo que hizo Joyce fue introducir unas condiciones de estabilidad débiles que son hoy por hoy el estudio, o sea, que son el objeto de estudio en esta charla. Bueno, ahora ya sabemos de dónde vienen las condiciones de estabilidad, así que vamos a ir a la definición. Igual, antes de dar la definición propiamente dicha, para que esto sea verdadero y que lo podamos, em, y que todos los resultados que demos sean válidos, ah, tal cual lo vamos a anunciar y sin meter más tecnicalidades, vamos a suponer que nuestra categoría abeliana es de longitud y pequeña, o sea que existe una versión del Jordan-Helder y que todas las clases todos los objetos forman un conjunto y no una clase. En ese caso, una función, o sea, una condición de estabilidad débil es una función que va desde todas las clases de isomorfismos, del conjunto de clases de isomorfismos no nulos de A, hacia el intervalo 0, 1, en los reales, en los números reales, tal es que para cada sucesión exacta corta se encuentre este comportamiento, que quiere decir que o es creciente para cada sucesión exacta corta, que eso es lo que quiere decir esto, o es decreciente para cada sucesión exacta corta.
Ahora bien, ¿por qué queremos una condición de estabilidad? La queremos para definir objetos semiestables. Y esos objetos semiestables son aquellos, digamos, son aquellos para los cuales solamente la primera situación ocurre. O sea, que la función phi es creciente para cada sucesión exacta corta teniendo AM en el medio. Ahora bien, o sea, ¿para qué queremos tener objetos semiestables, no? Bueno, la idea, o sea, la razón está dada en este teorema, que nos dice que todo objeto no nulo me admite una filtración de Harden y Narasimhan. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir básicamente que cada objeto no nulo en mi categoría se puede escribir como una extensión, como extensión sucesivas de objetos semiestables, que es, digamos, lo que tenemos es una filtración en el cual cada cociente es semiestable, o sea, la inclusión de un subobjeto en el siguiente me da un objeto semiestable, y además que esto se hace de forma ordenada, en el sentido de que se hace de forma decreciente. M1 tiene el máximo valor de phi, después M2 sobre M1 tiene un valor un poco más chico, y así sucesivamente hasta que obtenemos todo. Por otro lado, yo les dije que les iba a hablar de cadenas de clases de torsión. Pero para definir la idea de cadenas de clases de torsión, primero tengo que definir qué es una clase de torsión. Y para eso necesito hablar de lo que son los pares de torsión. La idea es la siguiente. Si tenemos tomemos dos subcategorías T y F de una categoría abeliana A. Decimos que el par TF es un par de torsión si no hay ningún morfismo que va de T hacia F, y por el otro lado, cada objeto de M se puede escribir de una única manera como una extensión de un objeto en F por un objeto en T. En este caso, dado cuando tengamos un par de torsión TF, decimos que T es una clase de torsión y F es una clase libre de torsión. Ahora bien, dada una categoría abeliana, uno siempre puede considerar el conjunto de todas las clases de torsión adentro de A. Eso resulta que forma un poset de forma natural con la inclusión de conjuntos. Entonces, una cadena de clases de torsión no es otra cosa que una cadena acá adentro. Pero esta cadena la vamos a indexar con el intervalo 0,1. En palabras más estrictas, una cadena de clases de torsión eta es un conjunto de clases de torsión TS, donde están indexados por el intervalo 0,1, tales que en el caso de que S sea igual a 0, lo que le pedimos que la clase de torsión asociada sea toda la categoría, que no haya, o sea, que no haya ningún elemento no cero en la última categoría, o sea, que la clase de torsión asociada al 1 no sea otra cosa que el conjunto que corresponde al 0, y que además sea decreciente, o sea que si yo tengo un S1 que es más grande que S2, entonces la clase de torsión asociada a S1 está incluida en la categoría, en la clase de torsión asociada a S2. Y, digamos, para fijar notación, vamos a decir que si tomamos una cadena de clase de torsión eta cualquiera, cuando escribimos Fs es básicamente la clase libre de torsión asociada a Ts. Con esto, nosotros lo que podemos hacer es definir, digamos, no tenemos una noción de estabilidad por el momento asociada a cadenas de clases de torsión. Sin embargo, lo que sí tenemos es, podemos definir objetos cuasi semiestables, ¿no? Y esa cuasi semiestabilidad se define de la forma siguiente. Básicamente lo que hacemos es tomar intersecciones de clases de torsión y clases libres de torsión dependiendo del S. Para una descripción más precisa de todos estos objetos semiestables, yo los invito sinceramente a ver la charla del seminario de la Universidad Nacional del Sur, en los cuales expliqué esto en gran detalle. ¿Y por qué queremos objetos cuasi semiestables? Y por lo mismo que queríamos objetos semiestables cuando estábamos hablando en condiciones de estabilidad. El hecho es que toda cadena de clases de torsión también me ofrece una filtración de Harden y Narasimhan, ¿no? Ese fue es un resultado relativamente reciente, que probé hace poco y cuya demostración di en esta
en esta charla del seminario. Ahora bien, hasta ahora hemos visto que tanto cadenas de clases de torsión me generan filtraciones de Harden y Narasimhan en cada objeto, como así también condiciones de estabilidad me generan filtraciones de Harden y Narasimhan para cada objeto no nulo. Entonces, ¿cuál es la relación entre estas dos cosas? ¿Son equivalentes de algún modo? Bueno, vamos a ir manejando esto por partes. Primero, vamos a ver cómo desde desde las condiciones de estabilidad podemos ir hacia las cadenas de clases de torsión. Y para esto vamos a enunciar una proposición que está en el folclore de las cadenas de las condiciones de estabilidad hace un tiempo largo, y que nos dice lo siguiente: si tomamos cualquier, si tomamos cualquier condición de estabilidad phi y fijamos un S cualquiera en 0, 1, entonces podemos construir claramente este objeto aquí, que es esta subcategoría, que es una subcategoría que es el 0, ¿sí?, unido a todos aquellos objetos cuyos cocientes tengan un valor más grande, estrictamente más grande que ese, para todo cociente. Esto resulta que es una clase de torsión. Lo mismo para este otro conjunto, que son todos los M, en el cual esta igualdad no es necesariamente estricta. O sea que phi de n es mayor o igual que el S que fijamos para todo cociente n de m. Entonces, esto uno puede probar de forma relativamente fácil que es, de hecho, una clase de torsión. Y uno ve también de forma relativamente fácil, dado las desigualdades como las defino, que la clase TS de phi está incluida en lo que TS de phi barra, que viene a ser como la clausura, de hecho, de esta clase de torsión. Como consecuencia inmediata de esta situación, obtenemos que toda condición de estabilidad me genera dos cadenas de clases de torsión idénticas, o sea, inmediatamente, ¿no? O sea, porque básicamente lo único que tenemos que hacer es considerar una cadena de clases de torsión, phi, eta sub phi, que es básica, en el cual para cada S lo único que hacemos es tomar la clase de torsión asociada por phi a ese valor de ese dado. Y lo mismo tenemos una phi barra, eta barra de phi. ¿Sí? Tenemos dos cadenas de clases de torsión en las cuales siempre vamos a tener una inclusión en este sentido, que toda la clase de torsión de eta de phi va a estar incluida en la clase de torsión asociada a eta barra de phi, ¿no? Y uno de hecho puede probar que en este caso, y que es importante probar esto, que las condiciones o sea, las filtraciones de Harden-Narasimhan inducidas por phi por un lado y por eta de phi y eta barra de phi coinciden. Las tres coinciden para todo objeto en A. Lo cual ya nos da una cierta esperanza. Decir, bueno, si tomamos phi y buscamos cuál es la condición de estabilidad y las cadenas de clases de distorsión asociadas a esta condición de estabilidad, las filtraciones de Harden y Narasimhan siguen siendo las mismas. Bueno, ¿y qué pasa del otro lado? O sea, si empezamos con una condición de estabilidad, con una cadena de clases de torsión, ¿podemos ir a una condición de estabilidad débil? Y la respuesta, para las condiciones de estabilidad tradicionales, la respuesta es no. Existen cadenas de clases de torsión que no vienen de condiciones de estabilidad y uno lo puede probar eso. Pero ¿qué pasa con las débiles? Bueno, de hecho, vamos a tratar y vamos a empezar por el principio. Nosotros tenemos una cadena de clases de torsión y sabemos que para cada objeto dentro de A, esta cadena de clases de torsión nos induce una filtración de Harden y Narasimhan. Entonces, nosotros vamos a definir dos funciones, phi eta y phi eta barra, de la siguiente manera. Recordemos que en la filtración de Harden y Narasimhan teníamos que el cociente de la inclusión de un submódulo en el siguiente era cuasi semiestable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que pertenecía a una subcategoría de A que nosotros habíamos definido a partir de eta.
Estas subcategorías estaban determinadas por un valor de S entre 0 y 1, ¿no? En el cual el más chiquito de todos ellos era ST y el más grande era S1. Entonces lo que hacemos, tomamos un objeto cualquiera, M, en A, no 0, tomamos su filtración de Hardener-Simhan, y vamos a asociarla a este objeto M, por un lado, el ST asociado, o sea, el ST para el cual M sub t cocientado por mt-1 pertenece a ST, P de ST, y por el otro lado vamos a asociarle un phi barra de eta que corresponde a S1. Estas dos funciones son funciones bien definidas y resulta que son condiciones de estabilidad débiles. Esto es un resultado que probamos con Aratatar. Y probamos además que estas dos condiciones de estabilidad débiles y eta, los tres, nos inducen exactamente la misma filtración de Hardener-Simhan para cada uno de los objetos en A. Como consecuencia de este teorema, de este resultado, uno puede ver, de hecho, que uno puede dar lo que les prometí en el título de esta charla, que es una caracterización de todas las clases de torsión en una categoría abeliana. ¿Cuál es esta nueva caracterización? Bueno, nosotros sabemos que una T es una clase de torsión si solamente si existe una función de estabilidad débil phi y un S entre 0 y 1, tales que T se lo puede escribir de esta forma, que es todos los objetos en A, tales que cualquier cociente n de M tiene un valor mayor o igual a S cuando lo evaluamos en phi, cuando evaluamos phi en ese objeto, en cada uno de los cocientes. La prueba es bastante directa, los invito a hacer pausa en el video y leerla con más cuidado, pero en pocas palabras sabíamos que cada uno de las dada una condición de estabilidad débil y un S entre 0 y 1, sabíamos que esto era una clase de torsión, esto es lo que sabíamos acá, pero por el otro lado uno puede construir, uno empieza con una clase de torsión dada, construye una cadena de clases de torsión, usando el teorema, encuentra una condición de estabilidad débil y luego busca el S adecuado. Bueno, ¿y qué tiene que ver la topología con todo esto? Yo les prometí al principio que iba a decir algo de topología. Bueno, resulta que uno puede probar que las cadenas de clases de torsión, todas las cadenas de clases de torsión como un conjunto, forman forman un espacio topológico. De hecho, existe una noción de pseudométrica en este conjunto, que nos da la noción de abiertos y distancia entre dos cadenas de clases de torsión. Y resulta que, digamos, asociados a ciertas conjeturas existentes en geometría algebraica, uno puede generar, digamos, uno puede trasladar aquellas conjeturas en geometría algebraica a este contexto, y la conjetura se trasladaría de la siguiente manera. Uno podría decir que se espera que estas cadenas de clases de torsión, este conjunto de todas las cadenas de clases de torsión, sea contractible, en particular que sea simplemente conexo. Eso quiere decir que el grupo fundamental de este espacio topológico es trivial. Entonces, el problema para estudiar esto es que la topología sobre estas cadenas de clases de torsión es altamente complicada. O sea, por ejemplo, no es Hausdorff. Dos puntos pueden tener distancia 0 siendo distintos. Entonces, una idea que digamos, por ahí el estudio de funciones nos podría ayudar es el siguiente. O sea, para algunas categorías que a mí me interesan, como las categorías de módulos sobre un álgebra, uno tiene asociado a la categoría abeliana el grupo de Grothendieck, que se llama de A, y este grupo de Grothendieck en general, o sea, para ciertos casos, esto es isomorfo a Z a la n. Es un grupo libre, o sea, es un grupo libre y aparte de rango finito. Y entonces, de alguna manera, uno puede ver que todas las condiciones de estabilidad, usando el teorema que tenemos con Aran, todas las condiciones de estabilidad débiles, se las pueden ver como funciones típicas entre Rn, R a la n y el intervalo 0,1, que son funciones que han estado muy, muy estudiadas en análisis, pero que además nosotros tenemos, dado que son condiciones de estabilidad débiles,
tenemos una cierta noción de convexidad en estas funciones, porque de hecho la imagen de la suma de dos elementos tiene que estar al medio de la imagen de los elementos de los cuales partimos. Y bueno, lo que estamos tratando de hacer ahora es estudiar esto como una... ver si estudiar este espacio nos puede dar información sobre las cadenas de clases de torsión. Bueno, muchísimas gracias.